¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, en el podcastparadormir.com puedes escuchar nuestros capítulos y la publicidad de las plataformas. También encontrarás todas nuestras redes sociales para seguirnos y no perderte nada. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso, baja el volumen, apaga las luces, apaga la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, existía Sombra del Pasado. Sombra del Pasado se encontraba en los confines del Viejo Oeste. La geografía de este desolado paraje estaba marcada por la inmensidad de la naturaleza, donde la aridez del suelo se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El terreno se alzaba en suaves colinas, cubiertas de hierba seca y espinosos arbustos que luchaban por sobrevivir en este entorno implacable. Los árboles escaseaban, y cuando se aventuraban a crecer, sus troncos eran retorcidos y sus hojas, si las tenían, eran tan escasas como el agua en el desierto. El suelo, crujiente bajo cada paso, parecía un mosaico de tonos terrosos que variaban desde el pálido beige hasta el marrón profundo. El cielo, vasto e inmenso, ofrecía una paleta de colores que se transformaban con el transcurso del día. Durante el amanecer, el sol emergía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados que se reflejaban en la tierra seca, como si el mundo estuviera cubierto por un manto de fuego. A medida que el día avanzaba, el sol alcanzaba su cenit, inundando el paisaje con un resplandor abrasador que parecía fundir el horizonte y la tierra en un brazo inclemente. Sin embargo, al llegar la noche, el firmamento se transformaba en un espectáculo celestial. Millones de estrellas parpadeaban en lo alto, como diamantes en la oscuridad. La luna, brillante y plateada, arrojaba una luz serena sobre el desolado paisaje. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el susurro del viento que soplaba con suavidad, llevando consigo los secretos del pasado y las historias de quienes habían habitado aquel lugar remoto. En este escenario desértico y majestuoso, Sombra del Pasado encontraba su morada, un rincón de la tierra donde los secretos del pasado y los suspiros de los espíritus perduraban en la memoria de aquellos que se aventuraban en cruzar sus fronteras. Cuando la gente aún habitaba las calles polvorientas de Sombra del Pasado, el pueblo era un crisol de vida, actividad y emociones. Las casas de Sombra del Pasado eran como capítulos de una novela histórica que cobraban vida a través de sus detalles. Construidas principalmente de madera envejecida por el sol y el viento, estas estructuras eran testigos mudos de las vidas de sus habitantes. Sus fachadas, adornadas con balcones de hierro forjado y ventanas de vidrio de colores, se destacaban contra el cielo azul del desierto. Los jardines delanteros de las casas estaban llenos de flores de colores vivos y arbustos bien cuidados. Un oasis de belleza en medio del árido paisaje circundante. Cada casa tenía un porche delantero con mecedoras y columpios donde los residentes pasaban las cálidas tardes, charlando y disfrutando del aire fresco. La plaza principal de Sombra del Pasado era un hervidero de actividad. En su centro se alzaba una fuente de mármol tallado que arrojaba un suave rocío al aire, refrescando a quienes se acercaban. Era un punto de encuentro donde se congregaban para conversar y ver pasar la vida del pueblo. Los comercios que rodeaban la plaza exhibían sus productos en coloridas vitrinas y ofrecían una variedad de bienes, desde telas y herramientas hasta dulces y recuerdos. Las calles empedradas estaban flanqueadas por farolas de hierro forjado que se encendían al anochecer, creando un escenario mágico de luz amarilla que bañaba las calles en un resplandor acogedor. Las carrozas tiradas por caballos se desplazaban con elegancia por las calles, transportando a la gente de un lugar a otro.
Sombra del Pasado era un rincón de civilización en medio del vasto y desafiante desierto del Viejo Oeste. La comunidad estaba unida por lazos de amistad y solidaridad, y juntos enfrentaban los desafíos de la vida en un lugar implacable. La vida en Sombra del Pasado, cuando el pueblo estaba lleno de actividad y sus calles vibraban con la energía de sus habitantes, era un retrato de la cotidianeidad en el Viejo Oeste. Las mañanas en Sombra del Pasado comenzaban con el canto de los gallos y el resplandor dorado del sol que se alzaba en el horizonte. Los habitantes, conocidos por su espíritu trabajador, se levantaban temprano para enfrentar un nuevo día. Las calles empedradas cobraban vida gradualmente a medida que la gente se dirigía a sus quehaceres. Las tiendas de comestibles, con sus rótulos de madera pulida, abrían sus puertas para recibir a los primeros clientes. Los tenderos, con delantales blancos, atendían a los clientes que buscaban alimentos frescos, productos secos y otros suministros esenciales. El aroma de café recién molido y pan recién horneado llenaba el aire. El trabajo en Sombra del Pasado variaba según la ocupación de cada uno. Algunos se dedicaban a la ganadería, cuidando de sus rebaños de ganado que pastaban en las afueras del pueblo. Otros eran agricultores, cultivando campos de maíz, trigo y otros cultivos en las tierras circundantes. Los artesanos creaban productos únicos, desde sillas de madera tallada hasta hermosas joyas de plata. El salón, con sus puertas batientes y ventanas adornadas con cortinas gastadas, era el lugar donde se forjaban muchas de las relaciones sociales del pueblo. Por la noche, la música en vivo y las risas llenaban el aire. Los lugareños y los visitantes disfrutaban de bebidas y conversaciones, a veces resolviendo disputas en una partida de póker o compartiendo historias sobre sus aventuras en el oeste. Las mujeres tejían y cosían, creando prendas de vestir y mantas que eran tanto funcionales como obras de arte. Los niños asistían a la única escuela del pueblo, donde un maestro dedicado les enseñaba lectura, escritura y matemáticas. Las noches en Sombra del Pasado eran tranquilas y llenas de estrellas. Las familias se reunían alrededor de fogatas en los patios traseros, contando historias y mirando al cielo nocturno. El sonido de la música del salón se desvanecía gradualmente, reemplazado por el susurro del viento en las hojas de los árboles y el ulular de los búhos en la distancia. La vida en este pueblo del Viejo Oeste estaba marcada por la comunidad, la solidaridad y la tenacidad. Los habitantes de Sombra del Pasado encontraban belleza en la simplicidad de sus vidas y valor en las relaciones que formaban. A pesar de los desafíos del entorno árido, hallaban alegría en cada amanecer y esperanza en cada puesta de sol, tejiendo juntos el tapiz de su historia en este rincón olvidado del desierto. La transformación de Sombra del Pasado, de un pueblo lleno de vida a un lugar habitado por espíritus atormentados, fue un giro sombrío en la historia. Todo empezó con un conflicto que dividió a la comunidad. El recurso más preciado en el árido desierto que rodeaba el pueblo era el agua. Un manantial cercano, alimentado por un río subterráneo, proveía el vital líquido a Sombra del Pasado. Sin embargo, a medida que la población crecía y las necesidades de agua aumentaban, surgieron tensiones sobre quién tenía derecho a acceder al manantial y en qué cantidad. Las disputas por el agua eran cada vez más frecuentes y amargas. Los lugareños se enfrentaban entre sí, las amistades se rompían. La plaza principal, que antes era un lugar de encuentro y alegría, se volvió un escenario de discusiones y miradas hostiles. El salón pasó de ser el lugar de celebración y camaradería a llenarse de silencios incómodos y sospechas. Las noches que solían estar llenas de música y risas
se volvieron tensas y sombrías. Los juegos de cartas, en lugar de ser un pasatiempo amigable, se habían convertido en ocasiones para arreglar cuentas pendientes. La fuente de mármol en la plaza, que una vez había arrojado un suave rocío al aire, se quedó sin agua. El manantial que había sido el corazón de la comunidad se secó, sumiendo a Sombra del Pasado en una desesperada lucha por la supervivencia. La tensión llegó a su punto máximo cuando un enfrentamiento violento estalló en el pueblo debido a un desacuerdo sobre el acceso al último recipiente de agua. La violencia se desató y en medio del caos y la confusión, varias vidas se perdieron. El sonido de los disparos resonó en las calles y la sangre se derramó sobre el suelo empedrado. El pueblo quedó marcado por esta tragedia, y la tristeza y el remordimiento se apoderaron de los corazones de los supervivientes. Fue entonces cuando los espíritus de aquellos que habían perecido en la violencia comenzaron a deambular por las calles. Sus almas atormentadas buscaban venganza por las injusticias que habían sufrido en vida. Así, Sombra del Pasado se transformó en un pueblo fantasma, un lugar donde los espíritus errantes recordaban la amargura de los conflictos pasados y la tragedia que había destruido a la comunidad. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de vida y risas se sumieron en la oscuridad y el silencio, habitadas solo por las sombras de un pasado violento que se negaba a descansar en paz. Los habitantes que sobrevivieron al tiroteo se encontraron atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. La transformación del pueblo en un lugar habitado por espíritus atormentados había sumido a la comunidad en una profunda tristeza y desesperación. Al principio, los supervivientes quedaron horrorizados por la aparición de los espíritus. Algunos intentaron negar la realidad, atribuyendo las apariciones a ilusiones o fatiga. Sin embargo, a medida que los encuentros con los espíritus se volvieron más frecuentes y vívidos, la negación se volvió insostenible. Muchos habitantes optaron por abandonar el pueblo en busca de refugio en otras comunidades del viejo oeste. Empacaron sus pertenencias, dejando atrás sus hogares y recuerdos dolorosos. Partieron en carros tirados por caballos o a pie, tratando de escapar de las sombras que habían caído sobre Sombra del Pasado. Aquellos que optaron por quedarse enfrentaron no solo la presencia constante de los espíritus, sino también la dura realidad de la supervivencia en un lugar donde el agua escaseaba y la tierra se volvía cada vez más árida. La comunidad se redujo drásticamente en número y la vida se volvió un desafío diario. Sin embargo, la mayoría de los habitantes vivos llevaban consigo una pesada carga de culpa y tristeza. Se sentían responsables por la violencia que había desgarrado su comunidad y habían perdido amigos y seres queridos en el conflicto. El pueblo se había convertido en un recordatorio constante de sus errores y acciones pasadas. En última instancia, la vida en Sombra del Pasado se volvió una lucha diaria contra el dolor, la soledad y el desamparo. Los habitantes vivos quedaron atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, enfrentando el peso de su historia y los espectros que acechaban las calles. Al cabo del tiempo, un oscuro destino se cernió sobre la comunidad de habitantes vivos. Las penurias, el aislamiento y la constante presencia de los espíritus finalmente llevaron a un giro trágico en la historia del pueblo. Con el paso de los años, los habitantes que habían decidido quedarse se volvieron cada vez más escasos. Las dificultades para obtener agua y alimentos, así como el persistente temor a los espíritus, hicieron que muchos optaran por abandonar sus hogares en busca de una vida mejor en otras tierras. Sus voces y risas que alguna vez llenaron las calles fueron reemplazadas por un ominoso silencio. Aquellos que se quedaron se encontraron cada vez más aislados y desesperados.
Los suministros escaseaban y la vida en el pueblo se volvía cada vez más insostenible. Los espíritus, que inicialmente habían buscado venganza, parecían intensificar sus apariciones, acechando a los pocos habitantes que quedaban. La esperanza se desvaneció lentamente, y aquellos que quedaban se sumieron en la desesperación. Algunos intentaron buscar soluciones desesperadas, realizando rituales y ofrendas a los espíritus en un intento desesperado por apaciguarlos. Otros se refugiaron en la bebida, buscando olvidar la pesadilla en la que se habían convertido sus vidas. Finalmente, llegó el día en el que el último habitante vivo abandonó Sombra del Pasado, dejando el pueblo en manos de los espíritus. El silencio descendió sobre las calles, solo interrumpido por el viento que soplaba a través de las estructuras en ruinas y los lamentos de los espíritus que quedaban atrás. Sombra del Pasado se había convertido en un pueblo fantasma en el sentido más completo de la palabra. Los espíritus de aquellos que habían vivido allí en tiempos mejores eran los únicos residentes que quedaban, condenados a vagar eternamente por las calles vacías y las sombras de un pasado que nunca encontraría su descanso. Las calles empedradas, una vez llenas de vida y actividad, yacían ahora en silencio y abandono. Las estructuras de madera que alguna vez fueron hogares y negocios habían caído en un estado de deterioro avanzado. Los tejados se habían derrumbado y las paredes se habían desmoronado, dejando solo los esqueletos de lo que una vez habían sido edificios orgullosos. La plaza principal, antes un punto de encuentro, estaba ahora invadida por la maleza y el abandono. La fuente de mármol que alguna vez había sido el corazón del pueblo yacía rota y seca. Sus aguas habían dejado de fluir hace mucho tiempo. Los bancos de madera que solían albergar conversaciones animadas estaban cubiertos de polvo y hojas caídas. La oscuridad era constante, ya que la luz del sol rara vez penetraba las densas nubes que parecían haberse estancado permanentemente sobre el pueblo. Las farolas de hierro forjado ahora permanecían apagadas, sus cristales rotos y sus luces extintas. Los espíritus de los antiguos habitantes de Sombra del Pasado deambulaban por las calles en busca de redención y paz. Sus figuras etéreas se alzaban entre las sombras de las estructuras en ruinas y sus voces susurraban historias de vidas pasadas y tragedias olvidadas. Cada edificio, cada rincón del pueblo estaba impregnado de la presencia de estas almas atormentadas. El salón ahora era un lugar donde los espíritus se congregaban en busca de consuelo. Las mesas estaban cubiertas de polvo y el piano, que solía ser el corazón de la diversión, permanecía en silencio. Los espíritus compartían sus historias y penas en un eco perpetuo del pasado. Sombra del Pasado se había convertido en un lugar donde el tiempo se había detenido, donde los eventos trágicos del pasado seguían repitiéndose en una espiral interminable. El pueblo se había vuelto un reflejo de las vidas rotas y las emociones atrapadas en un eterno presente, donde la paz y la redención parecían estar siempre fuera del alcance. Había dejado de ser un hogar para los vivos, convirtiéndose en un rincón perdido en el tiempo donde solo los espectros del pasado encontraban un lugar para descansar, aunque este descanso fuera eternamente esquivo. El cielo estaba cubierto por densas nubes grises que parecían presagiar una tormenta inminente. Las estructuras en ruinas parecían susurrar historias olvidadas mientras se mecían ligeramente con la brisa. Sombra del Pasado estaba sumida en el silencio, solo roto ocasionalmente por los lamentos de los espíritus que deambulaban por las calles. En medio de este paisaje desolador, un solitario jinete se aproximaba al pueblo. Juan,
Un hombre de cabellos plateados y mirada cansada avanzaba con paso tranquilo sobre su caballo, que parecía ser la única criatura viva en kilómetros a la redonda. Su figura se recortaba contra el horizonte, y su presencia en aquel lugar abandonado era incongruente con el entorno. El pueblo, que había estado sumido en la quietud y el olvido durante tanto tiempo, parecía cobrar vida ante la llegada de Juan. Los espíritus que habían observado con curiosidad la aproximación del forastero se aglomeraron en las sombras con sus miradas inquisitivas fijas en el recién llegado. El caballo de Juan, un noble corcel de pelaje oscuro, relinchaba con suavidad mientras su jinete lo guiaba hacia el centro del pueblo. El ruido de los cascos resonaba en las calles, rompiendo el silencio sepulcral que había reinado durante tanto tiempo. Cada paso de Juan parecía resonar con un eco antiguo, como si estuviera marcando el inicio de una nueva historia en medio de las páginas desgarradas del pasado. Finalmente, Juan detuvo su caballo en la plaza, frente a la fuente de mármol seca y los bancos cubiertos de polvo. Miró a su alrededor con expresión serena pero triste en su rostro. Sabía que este lugar tenía una historia que contar y él estaba dispuesto a escucharla. Los espíritus, aún ocultos en las sombras, observaban a Juan con una mezcla de sorpresa y expectación. Algunos se acercaban tímidamente, como atraídos por una fuerza invisible que emanaba de él. Los susurros del viento parecían intensificarse, como si la naturaleza misma reconociera la importancia de este momento. La llegada de Juan al pueblo de sombra del pasado marcaba el comienzo de una nueva y misteriosa etapa en la historia del lugar. El forastero había irrumpido en un mundo de espíritus y secretos, y su presencia iba a desatar una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de aquel rincón perdido en el tiempo. Por las noches, bajo el cielo estrellado que parecía observar con ojos curiosos, Juan se sentaba junto a una fogata solitaria en el centro del pueblo, rodeado por las sombras de las estructuras en ruinas. El resplandor de las estrellas parecía intensificarse en aquel lugar olvidado por el tiempo, como si el universo mismo estuviera atento a lo que iba a suceder. El crujir de la madera que ardía llenaba el aire, mezclándose con el susurro del viento que acariciaba suavemente las ruinas. El fuego lanzaba destellos danzantes que parecían invitar a los espíritus que se acercaban con cautela. Las sombras de los edificios desmoronados parecían observar con interés, como espectadores silenciosos de este encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los espíritus, incapaces de resistirse a la misteriosa atracción que emanaba de Juan, se acercaban lentamente. Sus figuras etéreas borrosas y apenas visibles parecían flotar en el aire mientras rodeaban la fogata. Sus ojos, con una mezcla de tristeza y curiosidad, estaban fijos en el anciano, como si esperaran ansiosos escuchar sus palabras. Juan, con el rostro iluminado por la luz titilante del fuego, comenzaba a contar historias que resonaban en las almas de los espíritus. Sus palabras eran como un puente entre dos mundos, uniendo el presente y el pasado. Los recuerdos de las vidas pasadas de aquellos espíritus parecían cobrar vida en sus narraciones, como si estuvieran siendo tejidos de nuevo en el manto del tiempo. Sus historias hablaban de amor y traición, de pasiones ardientes y despedidas dolorosas. Hablaba de sueños rotos y esperanzas perdidas en el vasto desierto del oeste. Cada palabra que salía de sus labios parecía tocar los corazones de los espíritus, haciéndoles revivir los momentos que habían quedado atrás en el tiempo. Las lágrimas llenaban los ojos del anciano mientras hablaba, lágrimas que reflejaban el peso de los recuerdos y las emociones que había vivido. Los espíritus,
aunque carecían de cuerpos físicos, parecían sentir la profundidad de su dolor y su compasión. Susurros y lamentos se entremezclaban en el viento, como si los espíritus compartieran sus propias historias y penas en respuesta a las narraciones de Juan. Así, en las noches estrelladas de sombra del pasado, se forjaba un vínculo entre el hombre y los espíritus que vagaban en la penumbra del pueblo. La fogata se convertía en un faro de luz y esperanza en medio de la oscuridad eterna, y las historias de Juan eran un testimonio de la capacidad humana para sanar heridas y unir mundos separados por el tiempo y el espacio. Después de varias noches de compartir relatos con los espíritus alrededor de la fogata en la plaza principal, los espíritus empezaron a acercarse cada vez más a Juan. Su presencia se volvió menos cautelosa y más confiada, como si hubieran encontrado en el anciano una figura de confianza y comprensión. Fue una noche en particular, cuando Juan contaba la historia de un amor perdido que había dejado cicatrices profundas en su propia vida, cuando los espíritus empezaron a responder. Uno de los espíritus, una figura borrosa y vestida con ropas del siglo XIX, empezó a murmurar palabras en respuesta. Susurros suaves y desgarradores llenaron el aire, como si el espíritu estuviera tratando de comunicarse. Intrigado, Juan se inclinó hacia adelante, prestando atención a las palabras que salían del espíritu. A medida que escuchaba, se dio cuenta de que estaba compartiendo su propia historia de amor y pérdida. Era un relato de pasión y tragedia, de promesas rotas y corazones destrozados. Las palabras del espíritu resonaban con la misma intensidad emocional que las historias que Juan había compartido. Este fue el punto de partida. A partir de ese momento, los espíritus empezaron a relatar sus propias experiencias y vivencias. Cada noche, alrededor de la fogata, se convertía en una especie de terapia colectiva para estas almas atormentadas. Sus historias abarcaban un amplio espectro de emociones y eventos: amores no correspondidos, traiciones, aventuras épicas y tragedias familiares. Juan, con paciencia y empatía, escuchaba atentamente cada relato. Sus ojos reflejaban comprensión y compasión mientras las historias de los espíritus se desplegaban ante él. Con el tiempo, se convirtió en un confidente para estas almas perdidas, ofreciéndoles consuelo y comprensión en su dolor. A medida que los espíritus en sombra del pasado compartían sus historias con Juan y entre ellos, un cambio profundo empezó a tomar forma en el pueblo. Este proceso de sanación y redención transformó gradualmente la dinámica entre los vivos y los muertos, permitiendo que las almas atormentadas encontraran la calma y comenzaran a abandonar nuestro plano terrenal. La primera fase de este proceso implicaba que los espíritus se abrieran y compartieran sus historias con Juan. Al narrar sus experiencias y liberar las emociones reprimidas, las almas atormentadas experimentaron una especie de catarsis. Las historias de amor, traición, pérdida y arrepentimiento se convirtieron en un medio para expresar sus sentimientos y lidiar con las heridas del pasado. Juan escuchaba con empatía las historias de los espíritus. Sus palabras de consuelo y comprensión brindaban a las almas la sensación de ser escuchadas y comprendidas después de tanto tiempo. La empatía de Juan permitió que los espíritus se sintieran valorados y respetados, lo que contribuyó a su proceso de curación. A medida que los espíritus compartían sus historias, también se dieron cuenta de que no estaban solos en su sufrimiento. Las historias de otros espíritus reflejaban sus propias experiencias y emociones. Esto les brindó la oportunidad de perdonar a aquellos que habían causado su sufrimiento y buscar la reconciliación consigo mismos. A medida que las historias y emociones se compartían y procesaban, los espíritus empezaban a dejar atrás la intensa ira y tristeza que les había mantenido atados a nuestro plano.
En lugar de buscar venganza, empezaron a buscar la paz y la redención. Esta transformación emocional fue fundamental para su capacidad de avanzar hacia la calma y el descanso. Y a medida que los espíritus encontraban paz interior, uno a uno empezaron a despedirse del pueblo. Sus figuras etéreas se volvían más tenues y luminosas a medida que se elevaban hacia la luz, abandonando nuestro plano terrenal. Juan, con lágrimas en los ojos, les decía adiós y les deseaba un descanso eterno. La noche en la que el último espíritu estaba listo para abandonar el pueblo había llegado. Juan, junto con el espíritu, se sentaron alrededor de la fogata en la plaza principal, como lo habían hecho durante tantas noches anteriores. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, como si estuvieran presenciando un evento especial. El espíritu, cuya figura etérea se había vuelto cada vez más tenue a medida que encontraba la paz interior, compartió sus últimas palabras con Juan. Habló de gratitud por haber encontrado el consuelo y redención en el pueblo, y de la esperanza de encontrar la paz eterna en el más allá. Sus palabras resonaron con una serenidad que contrastaba con el tormento que había sufrido durante tanto tiempo. Juan, con una sonrisa en el rostro y lágrimas en los ojos, asintió con comprensión. Sabía que este era el momento que había estado esperando y trabajando tan arduamente para lograr. Extendió su mano hacia el espíritu con un gesto de despedida, y la figura etérea le tocó con gratitud antes de elevarse lentamente hacia el cielo estrellado. El último espíritu se desvaneció en la oscuridad de la noche, disolviéndose en la luz de las estrellas. Un silencio profundo se apoderó de la plaza principal, como si el pueblo mismo estuviera sosteniendo la respiración en ese momento trascendental. Juan, con el corazón lleno de paz y satisfacción, miró hacia el cielo durante un tiempo antes de bajar la mirada hacia el pueblo que había sido su hogar durante tanto tiempo. Sombra del pasado había dejado de ser un lugar habitado por espíritus atormentados. Juan se puso de pie. Caminó hacia su refugio, donde había acumulado sus pertenencias a lo largo de su estancia en Sombra del pasado. Recogió su libreta llena de historias y recuerdos, así como algunos objetos que había restaurado y cuidado con cariño. Después de tomar un último vistazo al pueblo, que ahora parecía más en paz que nunca, Juan montó en su caballo, Bruno. Con la mirada fija en el horizonte, empezó a alejarse de Sombra del pasado, cabalgando lentamente por las calles empedradas que una vez habían estado llenas de vida, después de muerte, y ahora yacían en silencio y abandono. A medida que se alejaba, las sombras del pueblo se desvanecían en el horizonte, pero las historias y experiencias compartidas por los espíritus, así como la sensación de haber ayudado a sanar un rincón olvidado por el tiempo, permanecían en su corazón para siempre. Juan partió de Sombra del pasado, sabiendo que había cumplido su propósito en ese lugar y que había dejado una huella indeleble en la historia del pueblo y en las almas que lo habían habitado. Bueno, pues el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o ya durmiendo. Pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o durante el día cuando tengas un ratito, entres en el podcastparadormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contarnos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.